Martes Santo. Damos un paso más en esta jornada que nos llevará a la celebración del Triduo Pascual, la celebración de los misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ayer, lunes, estuvimos reflexionando sobre la unción en Betania y la expulsión de los vendedores y campistas del templo. La unción y la autoridad de Jesús. Y nos planteábamos si, al igual que María, que se lo dio todo a Jesús, nosotros le hemos entregado nuestra vida completamente al Señor. Cuando le entregamos la vida al Señor, estamos en mejor disposición de entregarnos también a nuestros hermanos. Pero nos planteamos la importancia de examinarnos y preguntarnos si hay algo aún en mi vida que no se lo he entregado al Señor. Si hay algo en mi vida que de alguna forma me compromete con la realidad del mundo en que vivo, compromete mi fe, compromete mi testimonio, pidiéndole a Él la gracia de que nos ayude a desechar de todos nosotros aquellos cambistas y vendedores que pudieran de alguna forma impedirme vivir una vida completamente y totalmente entregada al Señor. Este martes le hemos querido titular el martes de la controversia y de la oscuridad. Para ello, vayamos al Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículos del 21 en adelante. Nos dice así la palabra de Dios. Cuando dijo estas palabras, Jesús se turbó en su interior y declaró: en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber de quién hablaban. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa al lado de Jesús. Simón Pedro le hizo una seña y le dijo: pregúntale de quién está hablando. Él, recostándose al pecho de Jesús, le dice: Señor, ¿quién es? Le respondió Jesús: es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar. Y mojando el bocado lo tomó y se lo entregó a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y entonces tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió por qué se lo decía. Algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa, Jesús le había querido decir: ve a comprar lo que nos hace falta para la fiesta. O que diera algo a los pobres. En cuanto Judas tomó el bocado, salió. Era de noche. Palabra del Señor. Este acontecimiento, este intercambio entre Jesús, sus discípulos, Jesús y Juan, Pedro, Juan, Jesús y Judas Iscariote, toma lugar inmediatamente después de que el Señor les ha lavado los pies a sus discípulos y les ha dado el mandamiento del amor. Así como yo he hecho con ustedes, ustedes deben de hacer lo mismo entre ustedes mismos. A la mesa, después de haber cenado, Jesús toma un pan y de manera profética se lo entrega a Judas. A Judas Iscariote, aquel que en su corazón ya había albergado el pensamiento de entregar a Jesús a las autoridades, de traicionar a Jesús. ¿Por qué hizo Judas esto? Muchos piensan que Judas Iscariote pertenecía a una fracción política nacionalista muy violenta llamado los Zelotes, que de manera sicaria, si usted quiere, habían emprendido una guerra contra los romanos. Barrabás, al prisionero que sueltan cuando Jesús es juzgado, dicen que era también de esta fracción política nacionalista de los Zelotes. Otros piensan que Judas Iscariote era un idealista, un hombre que cuando escuchó y conoció a Jesús y empezó a seguirlo como su discípulo, en su corazón pensaba verdaderamente que Jesús iba a ser a quien iba a liberar al pueblo
del poder político de entonces, de la opresión romana. Y como idealista, cuando su ideal no se realiza, al ir escuchando las enseñanzas de Jesús, al ir mirando las acciones de Jesús, empezó él a decepcionarse de la persona de Cristo. Ciertamente, aquella enseñanza de dar al César lo que es del César, a un idealista que creía que Jesús iba a ser el caudillo, el que los iba a liberar de la opresión romana, no le sentaba muy bien. El tener que amar a los enemigos, el perdonar 70 veces 7, probablemente fue causando en el corazón de Judas una profunda decepción acerca de la persona de Jesús y a la vez ir de una forma rechazando las enseñanzas del Maestro. El Señor, que sabe muy bien quién es Judas Iscariote, le dice: lo que has de hacer, hazlo pronto. E inmediatamente entró Satanás en el corazón de Judas. Ya Judas le había abierto las puertas al enemigo para que lo llevase a hacer lo que hizo: traicionar a Jesús, entregarlo, venderlo. El que él fuera el instrumento que los fariseos, los sacerdotes del templo, los enemigos de Jesús utilizaran para llevarlo a él a la condenación y a su muerte. Termina este pasaje del Evangelio con que era de noche. La noche en el Evangelio de San Juan, más que un tiempo del día, es oscuridad en la que la persona puede vivir cuando está prisionera del pecado, cuando está prisionera del demonio, cuando se deja llevar por sus pasiones, cuando la persona, en lugar de vivir en la luz de Cristo, viviendo en la verdad de Cristo, aceptando el mensaje de Cristo, viviendo el evangelio de Cristo, tal y como Él lo predicó y nos lo dio a través de su iglesia, prefiere, porque tiene un concepto de la vida equivocado, piensa que él puede hacer con su vida lo que quiere y que puede perfectamente tomar las decisiones en su vida según su razón, según su inteligencia, no según Dios, no según la palabra de Dios. Es una persona que va a vivir en una profunda tiniebla, en una gran oscuridad, en una noche, y la va a llevar, al igual que Judas Iscariote, a traicionar a Jesús, con sus acciones, con su estilo de vida, con su manera de proceder. Cuando no conformamos nuestro pensamiento y nuestra voluntad a la voluntad de Cristo, cuando no estamos dispuestos a tener la actitud de Pedro: Señor, lávame la cabeza, la cara, todo el cuerpo, cuando no estamos dispuestos a aceptar el mensaje de Jesús en toda su plenitud, o cuando queremos tomar lo que nos conviene y lo que no nos parece que debiéramos de hacer, lo rechazamos, podemos vivir en una gran oscuridad, en una gran tiniebla, como Judas, que muy probablemente se maravillaba de los prodigios que Jesús hacía: sanar, liberar, multiplicar. Pero cuando llegaba el momento de cargar con la cruz y ser su discípulo, cuando llegaba el momento del perdón, cuando llegaba el momento del amor, cuando llegaba el momento incluso de poner la otra mejilla cuando te abofetearan, eso no cabía, no entraba en el corazón de Judas. También a nosotros nos puede pasar algo similar. Cuando nos damos cuenta que vivimos en una sociedad que nos ofrece a nosotros una manera de vivir que es contraria al Evangelio, y cuando escuchamos a la iglesia, al Señor a través de su iglesia, diciéndonos: no es así como debemos de vivir, no es así como debe ser nuestro matrimonio, no es así como deben de ser nuestras familias, podemos también ir decepcionándonos del mensaje evangélico, de las enseñanzas de la iglesia. Y de alguna forma ir traicionando
nuestra fe. Sí, traicionando nuestra fe. Llamémosla como es. Porque cuando quiero vivir en esa realidad de dos mundos, como decimos, ¿no? Un pie en el agua y otro pie en la tierra, estamos comprometiendo lo que somos, las gracias que recibimos. Cuando en mi matrimonio yo quiero vivir, ¿verdad?, mi compromiso matrimonial a mi manera y no a la manera de Dios, estoy en esa oscuridad, estoy en esa tiniebla. Por eso este martes, que le hemos llamado de la controversia y de la tiniebla, es un tiempo para preguntarnos también, como lo decimos ayer lunes, si habrá algo en nosotros que nos ha decepcionado de Jesús. A lo mejor puede ser una oración que pensamos no fue respondida por Dios. A lo mejor le pedíamos al Señor algo porque eso es algo, era lo que nos estábamos aferrando y el Señor no nos los concedió. Y eso nos ha decepcionado. Ya no queremos seguir a Jesús. Ya no lo queremos seguir según Él nos pide, sino que hacemos un discipulado, un seguimiento de Jesús a mi manera, según mi conveniencia. Si esa es la realidad de nuestra vida, hoy, este martes, el martes de la controversia y de la oscuridad, el Señor nos llama a que, acercándonos a Él por medio del sacramento de la reconciliación, aceptemos y vivamos plenamente el mensaje del Evangelio. Aceptemos y vivamos las enseñanzas que el mismo Señor nos da a través de la iglesia, porque en ella está la verdadera libertad. En ella está verdaderamente la verdadera vida para ti y para mí. Y de esa forma, en lugar de ser manipulados por el demonio, Dios reprenda, bajo el señorío de Cristo y por la acción del Espíritu Santo, viviremos en la luz a la cual todos nosotros hemos sido llamados. Y no vamos a permitirle a las cosas externas dictar nuestra vida, dictar nuestra manera de proceder, dictar cómo debemos de vivir la fe y nuestro cristianismo, nuestra vocación de hijos e hijas. En el silencio de este día, en el silencio de la reflexión, mi querido hermano y hermana, preguntémonos cuáles son esas cosas que causan controversia en nosotros, que son controversiales en términos del testimonio que debemos de dar hacia afuera, en el hogar, en la familia, como lo hemos dicho en otras ocasiones. ¿Qué es aquello que me ha desilusionado de Cristo a lo mejor? ¿O que me ha llevado a comprometer mi vocación cristiana? Cualquiera que sea. En este martes santo, Dios nos llama a vivir en la luz, a acercarnos a Él, a no permitirle a nada ni nadie oscurecer esa luz que en el día de nuestro bautismo se encendió brillantemente, que es la luz de Jesucristo nuestro Señor en nosotros. Que Dios les bendiga.